Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabían ustedes que todo lo que nos rodea está plagado de microorganismos? Pues así es, absolutamente en todo nuestro alrededor los hay. Pero a pesar de esto, enfermarnos de gravedad es muy poco probable. De hecho, hay gente que rara vez se enferma o no pasa de algo leve. Esto se lo debemos a nuestro asombroso, extraordinario sistema inmunológico, que nos protege en todo momento. Y después de echarle un vistazo a este video, te darás una idea de cómo logra tal hazaña. Así que comencemos. Hoy veremos sistema inmune. Primero lo primero, las palabras inmunidad y sistema derivan del latín, como muchas palabras en ciencia. Inmunidad hace referencia a estar protegido o exento de. Y sistema pues son todos esos elementos que de manera conjunta forman algo. Así que sistema inmunitario son todos esos elementos que trabajando de manera conjunta y coordinada logran neutralizar, controlar y o destruir patógenos. Esto llamado mecanismo efector. Y así confiriéndonos protección contra bichitos que podrían causarnos algún daño. Primeras barreras. El cuerpo humano tiene diversas barreras para detener a los microorganismos, como los epitelios. Uno de ellos es la piel, que además de formar una barrera física que pocos bichitos pueden cruzar, también secreta sustancias que inhiben su proliferación, como por ejemplo las defensinas, que inhiben la proliferación de bacterias. Otras barreras son las mucosas nasales y su secreción, el moco. También el cerumen de los oídos, que no solo inhibe el desarrollo de algunos microorganismos, sino que además las atrapan, y así con diversos tipos de partículas como el polvo y otras suciedades. Inmunidad innata. Cuando algún patógeno logra cruzar las barreras físicas, las primeras células en responder son las células fagocíticas. Entre estas, células dendríticas y macrófagos principalmente, pero hay otros. Estas células internalizan al invasor, que es algo así como si se lo comieran, y por eso a esto se lo llama fagocitosis. Después, mediante una serie de enzimas, degradan al microbio. ¿Pero cómo lo reconocen? Pues gracias a años de evolución, estas células han desarrollado en su superficie receptores de reconocimiento de patrones, que tienen la capacidad de reconocer ciertos elementos que componen a los microorganismos con los que durante millones de años nuestra especie ha tenido contacto habitual. Estos elementos se denominan patrones moleculares asociados a patógenos. Un ejemplo de estos son los lipopolisacáridos, que son componentes de las membranas de algunos tipos de bacterias, pero también hay otros elementos reconocibles. Entonces, cuando estos patrones moleculares asociados a patógenos son detectados, las células fagocíticas se adhieren a ellas y dan comienzo con su destrucción. En esta primera respuesta también se liberan citocinas, entre ellas algunos tipos de quimiosinas e interleucinas, que son unas proteínitas muy chiquititas que actúan como señales. Estas señales atraen a otros componentes del sistema inmunitario que participan en el mecanismo efector. Estas citocinas también son responsables de la fiebre, dolor, antes y durante una enfermedad. También de la inflamación y ruborización de la parte afectada, como cuando te lesionas o te cortas. Este efecto es denominado respuesta inflamatoria. Así que si notas alguno de estos síntomas es porque tu sistema inmunológico ya está manos a la obra tratando de controlar alguna posible infección. Ahora, otros componentes del sistema inmune que pueden actuar en el mecanismo efector son el complemento, que son una serie de proteínitas que actúan en cascada, o sea, una después de otra. Algunos elementos del complemento también pueden reconocer patrones moleculares asociados a patógenos y así contribuir al reconocimiento de los microbios para fagocitarlos o activar otro mecanismo efector cuyo fin es crear un poro sobre el microbio para alisarlo, que es algo así como si lo pincharan cual globo. Y bueno, te recuerdo que este proceso resumido hasta ahora se conoce como inmunidad innata. Inmunidad adaptativa. Por evolución, algunos patógenos han adquirido la capacidad de evadir la inmunidad innata o son tan agresivos que no pueden ser parados en esta fase. Pero nuestro sistema inmune también ha evolucionado para eficientar su respuesta y ha desarrollado mecanismos que se adapten a nuevos y diversos patógenos. Y por eso a esta parte del sistema inmune se la llama inmunidad adaptativa o inmunidad adquirida, en donde la primera pieza de este importante engranaje son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, o también llamados antígenos leucocitarios humanos, HLA. Esto de complejo mayor de histocompatibilidad se debe a que fueron descubiertas en los estudios para determinar el porqué de los rechazos de los trasplantes, por lo que sin querer determinan la compatibilidad o incompatibilidad y por lo tanto la aceptación o rechazo del órgano trasplantado.
pero por supuesto su función natural no es evitar o aceptar trasplantes. En pocas palabras, la función de estas moléculas es especializarse en identificar y exponer diversos tipos de péptidos derivados de patógenos para presentarlos a las células apropiadas. O dicho de otro modo, reconocer y tomar una muestra de cosas extrañas que puedan ser un patógeno. De estas moléculas hay MHC clase 1 y 2. De las clase 1 hay HLA A, B y C. De la clase 2 hay HLA de P, de Q y de R. Además hay varias versiones de cada una, o sea, hay varias versiones de HLA A, B y C, igual para DP, DQ y DR. A esto se lo llama polimorfismo. Además, las moléculas de MHC no identifican proteínas específicas, sino grupos de proteínas. Estas características combinadas hacen que las moléculas de MHC reconozcan y presenten una cantidad extraordinariamente inmensa de péptidos diferentes. Dato importante: prácticamente todas las células humanas pueden expresar moléculas de MHC clase 1 y más adelante entenderás por qué. Pero no todas expresan MHC clase 2. Pero ya que el MHC es una pieza fundamental en nuestro sistema inmune, hay células especializadas o profesionales en expresar MHC de ambas clases, como las células dendríticas y macrófagos. Sí, esos mismos que mencionamos antes y que son clave en la inmunidad innata. A este grupo de células especializadas cuando realizan esta función se las denomina células presentadoras de antígeno, APC. Hay que tener en cuenta una cosa: los agentes patógenos requieren diferentes cosas de nosotros, por lo que la infección se puede dar al interior de nuestras células o al exterior de ellas. Entonces, teniendo presente esto que te acabo de comentar, después de que las células APC internalizan y degradan al patógeno, exponen el péptido unido a MHC clase 1 para patógenos intracelulares, esta llamada vía cítica o endógena, y para patógenos extracelulares lo hacen mediante MHC clase 2, esta llamada vía exógena. También hay una vía adicional llamada presentación cruzada, en donde antígenos de patógenos extracelulares son presentados por MHC clase 1 como si fueran patógenos intracelulares, el cual es un proceso muy útil en infecciones virales. Pero entonces, ¿presentarlos a quién? Pues a los linfocitos T, que son células que se desarrollan en el timo y que es otro participante muy importante del sistema inmunológico. Cuando una APC está cargada, o sea que el péptido está unido a la molécula de MHC, se traslada al sistema linfoide para presentarlo a los linfocitos T virgen, que son los linfocitos T que no se han diferenciado a citotóxicos o auxiliares, que son los dos tipos de linfocito que hay. Entonces las APC interactúan con los linfocitos T virgen hasta encontrar el adecuado, el cual es el que reconoce como su antígeno al péptido presentado, uniéndose a él mediante su receptor de linfocito T, TCR, que es específico para un péptido, más la intervención de algunas moléculas coestimuladoras se lleva a cabo su activación. Enseguida la célula T madura diferenciándose según sea el MHC participante, clase 1 para las citotóxicas y clase 2 para las auxiliares. Entonces este linfocito activado prolifera para generar muchos más igualitas a él. Esto se conoce como expansión clonal. Ahora, ¿recuerdas que prácticamente todas las células pueden expresar MHC clase 1? Pues cuando una célula es infectada por algún patógeno intracelular, esta realiza los procesos necesarios para capturar el péptido del patógeno y expresarlo mediante MHC. Así, los linfocitos T citotóxicos pueden identificar que una célula ha sido infectada y encargarse de eliminarla. Sí, la célula se sacrifica por el bien de las demás al expresar MHC clase 1 más el péptido extraño. Los linfocitos T citotóxicos también son responsables de eliminar células cancerígenas, células que ya no realizan su función correctamente u otras células que pueden causar daño. Pero este proceso es una historia que veremos aparte. Respecto a los linfocitos T auxiliares, déjame decirte que hay diferentes subtipos. Entre ellos los TH1, TH2, TH17, Treg. A este grupo también se le llama linfocitos T efectores. Y también está el linfocito T folicular, pero no nos lo compliquemos. Lo importante es que los linfocitos T en general tienen una función trascendental para la atracción, coordinación, activación y estimulación de otras células y elementos de los mecanismos efectores, por medio de diferentes citocinas, ya sean quimiosinas o interleucinas. En otras palabras, los linfocitos TCD4+ son como los administradores de la inmunidad adaptativa. De ahí la denominación de linfocitos T auxiliares, cooperadores o colaboradores, aunque sí que se podrían llamar linfocitos T administradores o linfocitos T de todo terreno,
Bueno, si algún día los llaman así, recuerda que aquí lo escuchaste primero. Estos linfocitos, además de activar, potenciar o estimular a los macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, entre otras, o atraer elementos del sistema del complemento, son cruciales en la activación de otro protagonista del sistema inmune llamado linfocito B. Sí, esos que secretan los famosos anticuerpos y que reconoce el antígeno a través de su receptor de células B, BCR, que también es específico para un antígeno como los TCR. A estos linfocitos B activados por linfocitos T se les conoce como linfocitos B dependientes de células T. Nótese que la dependencia de los linfocitos B a los linfocitos T no solo recae en la estimulación y activación, sino también en su mantenimiento y supervivencia. Y pues esto genera un sistema inmune cada vez más eficiente. Después, los linfocitos B o células B activados pasan por un proceso llamado hipermutación somática, generando pequeños cambios en su BCR, y gracias a esto aumenta la reactividad o afinidad hacia su antígeno, haciéndolos más eficientes reconociendo patógenos. La hipermutación somática también puede ocasionar menor reactividad hacia su antígeno o autorreactividad. Si esto pasa, deja de haber coestimulación de células T hacia linfocitos B, por lo que entran en apoptosis y son eliminadas. También hay otra línea de linfocitos B que no necesita de esta colaboración de linfocitos T auxiliares, sino que reacciona a cierto tipo de antígenos, generando su expansión clonal y liberación de anticuerpos. Este camino de procesar el patógeno, presentación del antígeno, activación, proliferación de linfocitos T y después de linfocitos B es bien largo y puede transcurrir en un lapso de varios días. Y eso no es bueno, especialmente cuando se trata de un patógeno bien agresivo. Pero nuestro sistema inmune hace algo bien inteligente. Después de controlar la infección, tanto los linfocitos T como los linfocitos B comienzan a ser eliminados por apoptosis. Pero muchos de estos linfocitos T, tanto citotóxicos como auxiliares, e igual para los linfocitos B dependientes de células T, dan lugar a linfocitos de memoria. Estos linfocitos de memoria son súper importantes, pues actuarán como vigilantes. Y en caso de reinfección por el patógeno que los activó por primera vez, pues los linfocitos se activarán de nuevo, pero ya sin pasar por el proceso de presentación, reconocimiento, activación y maduración. Y pues eso ahorra tiempo. Además, la respuesta es a mayor escala. Esto es conocido como reacción secundaria. Pero, ¿cómo los linfocitos pueden tener la capacidad de reconocer casi una infinita variedad de patógenos? Pues toma en cuenta dos cosas. Primero, varios genes están involucrados en la construcción de las estructuras de los receptores de células T y de receptores de células B. Como muchas proteínas complejas, estas pueden estar ensambladas por dos o más subunidades proteicas. Y cada subunidad puede depender de un gen diferente al de otra subunidad. Y segundo, algunas partes de estos TCR o BCR se conservan y otras van cambiando. Estas partes conocidas como región constante y variable. Los genes de las partes que van cambiando se parecen a los de las MHC, ¿recuerdas? Varios genes con varias versiones de ese gen, pues así. Ahora, aunque las estructuras de los TCR y BCR son un tanto diferentes, sí comparten características similares y, como no, si los linfocitos B y T descienden de la misma línea de células linfoides. Y esto es crucial. Pues bien, ambos receptores tienen un sitio de unión antígeno determinado por tres grupos de genes llamados BDJ, altamente variables. Bueno, una parte deriva de 3 y otra parte deriva de 2, generando una recombinación BDJ en uno y BJ en otro. Por eso se denomina recombinación BDJ con la T entre paréntesis. Entonces, el grupo B tiene diversos genes B, el grupo D diversos genes D, el grupo J diversos genes J, los cuales se recombinan, por ejemplo, B1 con D2 y J3, o B2 con D1 y J2, y así para generar ese sitio tan importante. Gracias a esto es altísima la diversidad de receptores que se pueden generar. Para dimensionarlo mejor, veamos un ejemplo. Observa unas llaves comunes. Notarás tres elementos importantes. A, unos relieves en su lado plano. B, el largo de la llave o tamaño de la llave. Y C, los bordes a lo largo de la llave. Ahora piensa cuántas puertas hay en el mundo. Hay millones. Pero la combinación de esos tres elementos en tu llave abre solamente un cerrojo de entre esos millones de puertas. El de la puerta de tu casa. Así son los receptores TCR y BCR. La combinación de sus genes BDJ en esta parte crítica genera un repertorio enorme de combinaciones para un sitio de unión específico,
Repito, específico para un antígeno de entre los millones que puede haber. Por eso, en la presentación del antígeno de las APC a los linfocitos T y de los linfocitos B dependientes, es que la presentación se hace indiscriminadamente a todos los linfocitos B virgen disponibles, hasta encontrar el que tiene el receptor adecuado, como tu llave con tu puerta. Y entonces, ¡zas!, se activa el linfocito y prolifera. Como es tan altamente diversa la cantidad de antígenos que pueden reconocer los linfocitos, no están exentos de reconocer como antígeno un elemento propio, como alguna parte de nuestras células, lo que desencadenaría un autoataque denominado autoinmunidad. Por eso, nuestro sistema inmune tiene mecanismos de selección conocidos como selección positiva y negativa. Pero ¿qué onda con esto?, te preguntarás. Te recuerdo que los linfocitos T necesitan unirse al complejo MHC péptido. Entonces, primero se seleccionan linfocitos que sí tienen afinidad positiva por el MHC, o sea que la reconocen y se unen a ella. Los que no la tienen, pues chupan faros porque son seleccionados para eliminación. Después se seleccionan los linfocitos que tienen afinidad negativa a lo propio, o sea que no tengan afinidad de unión a alguna de nuestras proteínas, porque si hay afinidad, esta se selecciona para eliminación. Todo esto es para asegurar que nuestros linfocitos no se activen con nuestras propias proteínas y nos ataquen a nosotros mismos, pero sí a lo extraño. En el caso de los linfocitos B, estos no pasan por selección positiva porque no se unen a moléculas de MHC, pero en definitiva sí pasan por selección negativa, para asegurar que éstas no reconozcan a lo propio como extraño, así como los linfocitos T. Muy fácil, ¿no? Último dato súper importante. Una vez activado el linfocito B, sus receptores BCR pasan por un cambio sutil llamado cambio de isotipo. El punto importante es que esto es lo que da paso a los diferentes tipos de anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, de las cuales hay 5 tipos: las IgA, IgG, IgM, IgE e IgD. Cada uno con diferentes cualidades y funciones específicas para diferentes necesidades de protección. Nótese que activado el linfocito B, el cambio de isotipo hace que los BCR se liberen como macromoléculas, ahora llamadas anticuerpos, que contribuirán a bloquear patógenos, marcarlos para su destrucción, entre otras actividades muy chingonas en el mecanismo efector. Por supuesto, esto en coordinación y colaboración de los elementos de la inmunidad innata, siendo este el objetivo final de este largo camino. Aunque el sistema inmune lo dividimos en inmunidad innata e inmunidad adaptativa, en realidad es un solo sistema bien complejo y también fascinante. Ahora ya se entiende por qué, aunque todo el tiempo estamos expuestos a bichitos capaces de hacernos daño, no todo el tiempo nos estamos enfermando, o si nos enfermamos, pues no pasa de algo leve. Aunque claro, y como todo, nada es infalible, por eso cuídense y sigan las recomendaciones de su inmunólogo de confianza. Como puedes ver, el tema de hoy fue súper largo, realmente fue bien difícil elegir qué decir y qué no. Resumir casi 2/3 del señor librote de inmunología no fue nada fácil, pero la información de hoy es vital para entender próximos temas, así que no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Gracias por ver este video, en serio, muchísimas gracias. Recuerda que el conocimiento puede cambiar el mundo. Yo soy Miguel y los espero en el próximo video. Hasta la próxima.